Maestra, mil gracias por aceptar la invitación y nada más para recordarles, los que son nuevos, la dinámica del café filosófico. Durante alrededor de 20-25 minutos, según sea el desarrollo del tema, la maestra va a compartir su experiencia. Y después de ahí, como ya lo hemos hecho en otros momentos, se abre el espacio para que ustedes platiquen, compartan, pregunten, en la idea de que juntos construyamos una visión más amplia de lo que es, en este caso, el tema de la educación bilingüe para personas sordas. De ahí que es un café filosófico en donde juntos construimos el conocimiento. Maestra, muchísimas gracias y de nuevo bienvenida. Gracias a ustedes. Pues para mí es un gusto esta tarde estar con ustedes. En realidad creo que no me cuesta nada de trabajo estar esta tarde con este tema, porque no por lo que sé, ni mucho menos, sino por lo que he vivido junto con ustedes como personas sordas, junto con ustedes como madres de familia y padres de familia de personas sordas, junto con mis alumnos que de una u otra manera hemos compartido retos de ir estudiando cómo se puede hacer esta vida de las personas sordas un poco más fácil. Y digo un poco más fácil porque en sí mismo es un gran reto ser sordo. Entonces, me da mucho gusto que estén aquí esta tarde y me da mucho gusto poder compartirles un poco de lo que he vivido cerca de ustedes y con ustedes. Hace tiempo que me empeciné por ir estudiando un poquito acerca de cuáles son los retos que estamos enfrentando como comunidad silente, y me incluyo porque me gusta incluirme, porque son mis amigos más que otra cosa. Me incluyo en esta perspectiva de la educación bilingüe. Se ha metido en mi sangre, y puedo decirles a los alumnos de la escuela y a los padres de familia que no es un reto, le pusimos retos, porque son muchos los retos que viven las personas sordas, no solamente en Culiacán ni en Sinaloa, lo viven a nivel nacional. Ustedes saben perfectamente que ser sordo por sí mismo ha sido atribuido esta connotación sordo con S mayúscula, porque queremos pasar a un nuevo ámbito. Queremos pasar de la discapacidad, queremos pasar a una cultura donde ser sordo con S mayúscula implica empezar a pensar que las personas sordas tienen el derecho prioritario de agruparse por sí mismos en una cultura. Son parte fundamental de nuestra sociedad, con derechos y obligaciones como cualquier persona. Mucho se aboga a nivel internacional sobre los derechos de los sordos para instalarse en una nueva forma de pensar hacia su persona. Tienen derechos como considerarse primero que ser sordo no es un adjetivo, sino que es sustantivo, es decir, forman parte de un grupo minoritario de nuestra sociedad con derechos tan especiales como de proveérseles educación bilingüe. ¿Y qué significa educación bilingüe? Significa que tienen el derecho de ser educados en la lengua que los identifica como cultura, la lengua de señas mexicana. Ha habido muchos avances en ley. La ley dice que tienen derecho a recibir una educación en su lengua, en la lengua de señas mexicana. Uno de los grandes retos para nuestra comunidad normalista, para la ENES, es egresar jóvenes maestros, profesionales de la educación, que tengan la capacidad de enseñar. Es decir, de pasar todo lo que en el español se dice, pasarlo a la lengua de señas mexicana. Como prioridad para nuestra institución es egresar personas, maestros, que tengan la capacidad de no solamente conocer la currícula escolar, dominar la currícula escolar, pero poder enseñar en la lengua a la que los sordos tienen derecho, la lengua de señas mexicana. Por eso educación bilingüe es comprender que los chicos sordos, a la vez que se les enseña el español porque es la lengua que todo el mundo habla,
a la vez que se les enseña a leer y a escribir, debe de formar parte fundamental el hecho de que todos los saberes deben de ser puestos y transmitidos en su lengua, la lengua de señas mexicana, como lengua número 1. Se habla de discapacidad auditiva para señalar a un grupo de personas que tienen una discapacidad. Puede ser una persona que oye, aún portando auxiliares auditivos, alcanza a escuchar la voz humana. Pero hay un grupo de personas sordas, llamados sordos con S mayúscula, que no alcanzan a escuchar la voz ni aún usando auxiliares auditivos. Y los retos que enfrentan son mayores que el otro grupo de personas que tienen capacidad de escuchar usando auxiliares. Esa diferencia marca mucho la educación de las personas sordas. Y cuando hablo de sordos, hablo del grupo, por supuesto, que enfrenta mayores retos. Primero, entonces, nuestro primer reto es egresar maestros competentes que puedan comprender esta diferencia legal de la educación. La educación para las personas sordas debe de ser bilingüe. No significa que no se les va a enseñar el español oral o el español escrito. Significa que aparte de enseñárseles lo que es el español, oral o escrito, oral y escrito, también se les debe de poner todo el énfasis a que adquieran la lengua de señas mexicana desde las más tempranas edades posibles. Porque entre más tarde nos decidamos a intervenir, mayores retos educativos se enfrentan los chicos. Este es uno de los principales retos de la ENES, egresar maestros verdaderamente capaces de comprender, entender y enseñar lo que es la educación bilingüe. Otro de los grandes retos que hemos observado es la profesionalización de los mismos jóvenes sordos. En México hay muy pocas personas sordas que tienen una licenciatura, muy pocas personas sordas que tienen un posgrado. Son contadas, me imagino. En nuestra escuela, afortunadamente, hay alumnos que se están formando, alumnos sordos que se están formando para ser maestros y que de una u otra forma se les ha ido apoyando para que ellos tengan un intérprete en su aula y que puedan comprender lo que ahí se dice, lo que ahí se habla, lo que ahí se lee. Sin embargo, a nivel nacional, cuando ha habido congresos internacionales, nos damos cuenta que a esos congresos acuden muchas personas sordas de otras naciones que tienen títulos de licenciaturas, de posgrados, de maestrías, de doctorado, en ingeniería, en arquitectura, en ciencias, en matemáticas, en muchas áreas, en la educación. Y nuestros sordos, ¿por qué no alcanzan ese nivel de preparación profesional si ya no se duda de su capacidad cognitiva? Eso ya quedó en la historia. Pensar que la persona sorda no podía acceder a niveles de conceptualización suficientes para obtener grados de licenciatura, es más, de estudiar la educación básica. Antes era muy difícil que un chico sordo terminara la primaria, terminara la secundaria, la preparatoria. Imposible casi que accediera a una licenciatura. Afortunadamente eso ha ido evolucionando y ahora son más las personas sordas que egresan de educación básica, que acceden a un nivel de preparatoria. Incluso en nuestra escuela hay varios que están formándose en licenciatura en educación especial. Hay otros que están estudiando psicología. Hay otros que sé que están en la preparatoria preparándose para salir y están eligiendo a dónde ir a estudiar. Las oportunidades son muy contadas. Se someten a los mismos exámenes que los demás restos de las personas. Entonces, otro de los grandes retos que enfrentamos es ese, que nuestros sordos, nuestros amados y queridos sordos, se profesionalicen, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a aprender, tienen derecho a tener maestros competentes que les enseñen. Las puertas se abren y son muy pocos las oportunidades, pero también son muchas las necesidades que hay. No todos los sordos tienen que ser maestros, como es imposible.
Los sordos también tienen que estudiar odontología, ser médicos, ser ingenieros, ser arquitectos, pueden. Son grandes retos que enfrentamos como un sistema educativo. Ellos tienen capacidad para estudiar. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir luchando porque esto sea posible. No dejar de pensar en la discapacidad y empezar a pensar que son personas como cualquier otra persona que solamente no escuchan. Entonces las vías de aprendizaje tendrán que abrirse para que se posibilite el aprendizaje a través de la vista. Empezar a pensar que los chicos sordos necesitan aprender a leer y a escribir lo más pronto posible, porque la lectura y la escritura es la primer vía para acceder al aprendizaje autónomo. Estoy pensando no en las aulas de la educación básica con un intérprete, que ese es otro de los grandes retos. No tenemos intérpretes. No hay intérpretes para todas las personas sordas en todas las escuelas de México, ni de Culiacán, ni de Sinaloa. Nuestra escuela y nuestro sistema educativo tiene entonces retos suficientes con empezar a pensar que se necesita la formación de intérpretes, generar recursos, medios y formas para que los egresados primero de nuestra escuela tengan la capacidad de designar, pero también que puedan formarse como intérpretes. Un intérprete es mucho más especialista en transmitir toda la información necesaria para que la persona sorda se informe de una forma adecuada, correcta, completa. Entonces, seguimos pensando. Otro nuevo reto sería que en nuestra sociedad se requieren intérpretes, se requieren maestros competentes, se requiere que nuestros sordos se profesionalicen. Pero hay una cuestión más. Yo lo vivo de cerca con las personas sordas. La persona sorda, sea niño, joven o adulto, tiene que creer en sus propias posibilidades. Tiene que abrir su mente, tiene que abrir su corazón en creer que es una persona con todas las capacidades suficientes para formarse. Nuestros hijos, ustedes como padres, como madres de familia, tienen que creer y confiar que tienen la capacidad de aprender y de desarrollarse educativamente. Porque mientras que ellos no se perciben con capacidades autónomas, seguirán dependiendo de ustedes y de nosotros como maestros. Ellos tienen que poner toda su claridad y todo su empeño en convencerse de sus propias capacidades. Muchos niños y muchos jóvenes dependen mucho de nosotros como maestros y de nosotros como padres. Qué bueno que dependan, pero ustedes y yo y los demás maestros y los jóvenes que están aquí sentados tendremos que entrar a una cultura donde debemos de fomentar que la autoestima de este niño, que la capacidad de este niño, él mismo se sienta seguro de que pueda hacer cosas por sí mismo. Mientras que no los dejemos, mientras que no les permitamos mayor autonomía, que ellos se determinen qué quieren estudiar, qué quieren aprender, a dónde van, que necesitan ser más autónomos, es mucho más complicado. Tenemos que confiar que van a estar en un lugar y que van a estar seguros. Tenemos que confiar que pueden venirse a la escuela en su camión y van a regresar. Claro que las condiciones sociales también son difíciles, pero si hay condiciones para que ellos sean más autónomos, hay que permitírselo. Sobre todo que empiezan a creer que ellos sí pueden hacer más de lo que hacen por sí mismos, que sí pueden aprender a leer y escribir, que sí pueden aprender, si aprendieron una palabra, 2 o 3, pueden aprender 10, 20, 30, 40 y pueden leer ese texto cada vez mejor. ¿Qué necesitamos? Potenciarlos. Nosotros mismos potenciar a estos niños, a estos jóvenes. No por el hecho de que quitan algunos enlaces. Me ha tocado mucho que me pregunten, es que escribe, pero escribe mucho. Es que escribe como habla en señas y por eso no le debo hacer señas. Todas esas cosas son mitos. Cuando un chico escribe y se da cuenta de cómo escribe,
está escribiendo una de dos. Si copia, muy poco le va a quedar. Pero si no copia y escribe por sí mismo, que se llama un poco de producción propia, pues entonces se va a empezar a ver que él puede escribir más. Entonces va a empezar a sumar y hacer por sí mismo lo que por copia no se puede. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos grandes retos. Algunos son educativos, otros son legales. Afortunadamente, en los ámbitos de inclusión se ha ponderado mucho que las leyes evolucionan. Sí, la lengua de señas mexicana está reconocida como una lengua, como patrimonio propio de la nación, una lengua con el mismo valor que el español. Mamás, papás, maestros, jóvenes que se están formando. Enseñar la lengua de señas a los chicos sordos no quita posibilidades de que los chicos se oralicen. Es mentira. Quien diga eso ha sido la peor mentira que nos han echado. Cuando un sordo aprende señas desde chiquito, lo único que pasa es que comprende el mundo, comprende lo que pasa y puede expresarlo. Ustedes le pueden decir y le pueden contar las noticias. Ellos les van a decir lo que pasa, lo que piensan, lo que quieren comer, lo que quieren vestir, a dónde quieren ir. Cuando un chico sordo tarda para aprender las señas, se le dificulta todo. Se le dificulta desde para comunicarles lo que pasó en su escuela. Se generan otras condiciones de, pudiera decirse, afectivas en la familia, donde están enojados, molestos, incómodos. Ellos necesitan de una lengua para comunicarse. Y nosotros comprender que es bueno que se oralicen. Yo que más quisiera que todos hablaran, que todos se oralizaran, pero todo a su momento. Y el chico que no habla en toda su vida, que no alcanza a oralizarse, tiene el mismo valor que el que habla señas. Esto es educación bilingüe. Comprender que no vale más un chico sordo que habla que un chico sordo que habla señas. Valen lo mismo. Que no vale más un chico sordo que tiene la capacidad de pasar lo que sucede en una escuela a textos verbales. Los chicos sordos valen por sí mismos. Nosotros somos los que tenemos retos para enseñarles. Ellos pueden aprender todo lo que nosotros queramos que ellos aprendan. Sus capacidades son intactas. Por supuesto que hay chicos sordos que tienen una discapacidad adicional. Sí los hay. Hay chicos sordos que aparte no ven. Ustedes y yo a lo mejor conocemos más de un caso. Hay chicos sordos que aparte de ser sordos también tienen problemas motrices. También lo sabemos. Pero cuando un chico sordo solo es sordo, puede aprender todo lo que la escuela, ustedes y yo como maestros, queramos compartirles. ¿Qué necesitamos? Comprender esto de la educación bilingüe. Tenemos retos los maestros para poder tener las capacidades de poder transmitir lo que los libros dicen y lo que pasa en el mundo. No sé si se me escape algo, si ustedes quieren hacer alguna pregunta por mí. Creo que con lo que les he tratado de transmitir, tenemos bastante para los próximos 20 años. Así es que espero sus preguntas. Gracias. Gracias, maestra. Este es el espacio para preguntas y comentarios, también experiencias. Buenas tardes, maestra. Una pregunta. ¿Se da esta situación que comenta usted que a los alumnos se les debe dar oportunidades de diversificar las carreras a las que pueden acceder? Me quedo si ellos en este momento, como a los alumnos regulares, ya ve que se les dan unas pruebas como un test para ver a qué áreas son afines como para poderla cursar. A los alumnos que son sordos se les da esta oportunidad de hacer esta prueba. Algunos no sé si hayan sido sometidos a alguna prueba. Aquí habría que preguntarles a los que están estudiando si cuando decidieron ser maestros se les hizo alguna prueba de orientación vocacional. En realidad
generalmente ellos mismos comunican qué quieren, ¿no? Generalmente en las preparatorias, a todos reciben una orientación vocacional, o por lo menos se les lleva a instituciones a que vean qué se enseña ahí, qué pueden hacer cuando sean profesionales, pero generalmente lo que hemos vivido de cerca con ellos es que se inclinan más hacia el ámbito educativo, más que a otras carreras, hacia la psicología o hacia educación especial. Es donde son las escuelas pioneras, pudiera decirlo, en aceptar a personas sordas a niveles ya de licenciatura. Otras instituciones como que todavía tienen temores de recibirlos, creen que no pueden, creen que no van a poder acceder a la currícula, que no hay manera de cómo enseñarles, y se sigue dudando de sus capacidades, más que de la capacidad propia de la escuela para compartir los saberes. Bueno, yo... ¿Puedes hablar? Sí, no, fuerza ahí con el micro. Es que como lo diseñamos. Bueno, pues, nomás voy a hablar de dos cosas. Con cuestión de que vemos ahorita más niños sordos en la educación básica, está interesante eso. Pero uno de los retos más importantes es que con la reforma, ahora ya no hay reprobación, y el sordo va pasando y llega a secundaria, prepa, con un desfase horrible. Anda con un rezago pues asqueroso. Bueno, ya. Es cuestión de educación básica, arreglar ese tipo de cuestiones. Número 2. Si la lengua de señas es reconocida como patrimonio cultural, ¿por qué la INEGI no lo reconoce? Si cuando llega un entrevistador de INEGI y empieza, aquí en esta casa, ¿cuál idioma se habla? Náhuatl, otomí, inglés, todos, y en ningún apartado está la lengua de señas. O sea, ¿por qué? O sea, es palabra muerta, o sea, ¿por qué esa doble moral, pues? 2. Para la formación de intérpretes, desde aquí se tienen que formar los maestros, desde aquí. Ya afuera, en el ámbito laboral, ya los maestros ya no se forman. Les vale. Aquí en la normal es donde se tienen que formar y tener ese interés por la lengua de señas. Y ya. De acuerdísimo. Pero ¿qué pasa si nos reprobamos? A ver, jóvenes a punto de egresar, no sé si hay gente de séptimo y octavo. ¿Qué pasa si se reprueban porque no saben señas? Por favor, yo creo que aquí, para no caer en cuestiones de doble moral, habría que tener la plena conciencia de hacer un buen desarrollo desde primero a sexto semestre, séptimo, para que se egresen realmente quien tenga que egresar y que tenga el título quien realmente lo tenga que tener. En cuestión del reconocimiento de la lengua de señas mexicana, aunque las leyes avanzan, desafortunadamente poco es conocido. Desafortunadamente quienes ejercen la autoridad de las encuestas o levantamiento de datos y todo ese montón de cosas, no se tiene un dominio pleno de lo que avanzan las leyes. Hay una dualidad, aumentan las leyes pero no el ejercicio de las mismas. En cuanto a... ¿qué otra pregunta era? La formación de los chicos a niveles profesionales. Aquí yo creo que la ENES es una escuela que ha predicado con el ejemplo desde que cree en las posibilidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, tampoco tenemos una gran respuesta al 100 en cuanto a la capacidad de las personas que se están formando. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. En primer lugar, aunque se garantiza la estancia de un intérprete que la misma escuela lo paga, no les cuesta a las personas sordas el tener un intérprete en su aula, en eso hemos avanzado mucho. Quizá nos falta que todavía tenemos muchas barreras actitudinales en algunas personas que ejercemos la docencia. Aquí habría que seguir formando y abriendo esa posibilidad de que los maestros que trabajan con estas personas que van a ser maestros sordos crean en la posibilidad de que ellos también pueden convertirse en un futuro en maestros sordos enseñando a sordos. Qué bueno fuera. Sin embargo, bueno, cuando se asignan las plazas, todo el mundo aquí tiene que acceder a hacer un examen de oposición. ¿Y quién va a pasar este examen de oposición?
el que realmente aprenda a leer rápido en primer lugar, porque las preguntas tienen 1 minuto 40 segundos para contestarse y viene casi una página. Entonces tendremos que aprender a leer rápido, realmente concentrarnos en el contenido de lo que son lo curricular, lo que nos evalúan, y bueno, a lo mejor las circunstancias cambian. La evaluación a la que se somete para ser maestros debe de ser bien pensada y repensada, y quizás se planteen nuevas formas para evaluarnos y para acceder a las plazas. ¿Quiere preguntarme Alex? Bueno, respecto a los intérpretes, hemos visto que a lo largo de la trayectoria, que sí, bueno, aquí sí se paga, pero los alumnos, cuando nosotros estamos enseñando a los alumnos la lengua de señas, y bueno, nos preguntamos para investigar sobre las discapacidades y los intérpretes, vemos que la comunicación normal sí fluye ahí, pero faltan cosas. Falta que se dé bien la lengua de señas y se concatene con la escritura, la lectura, y se ve una cosa positiva y no negativa de la discapacidad auditiva o de la sordera. Bueno, entonces es difícil para los alumnos, sí, está bien. Yo pienso que deben de poner más atención. Yo pienso que nos ignoran a los maestros cuando les estamos enseñando. Entonces, los oyentes tienen diferentes características individuales y eso ocurre a lo largo de la carrera. Es verdad, sucede mucho que cuando un alumno sordo, cuando una persona sorda es maestro de personas oyentes, la persona oyente, como tiene la capacidad de oír, claro, voltea hacia donde quiere a ver a la persona y busca características de la cara, expresiones y todo ese montón de cosas, y se les olvida que para la persona sorda es muy importante estar viendo la cara. Para las personas sordas, cuando una persona está platicando con ella, haga de cuenta que yo quiero platicar con ella, pero ella me dice algo y yo estoy volteada para acá, ¿me está poniendo atención a lo que digo? Eso pasa con mucha frecuencia, y cuando el maestro es sordo, nosotros los oyentes andamos con celulares, o platicamos, o estamos leyendo, guardamos cosas, o estamos comiendo, y para ellos es un signo de falta de respeto, porque ellos en sus capacidades de comunicación no estilan hacer eso, porque generalmente están poniendo atención cara a cara y cuerpo a cuerpo. No es lo mismo hacer esto, que nosotros muy común lo hacemos, estamos en la computadora y llegarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, bien. Jamás harían ellos eso. Entonces, a lo mejor sí nos falta como comunidad normalista recordar que es bien importante el contacto visual, y sobre todo que, bueno, en las reglas de la conversación para ellos esto es muy importante. Maestro, ¿le gusta? Buenas tardes. Bueno, a lo mejor me salgo un poquitito. Yo estoy como mamá de una niña sorda que va a egresar a secundaria. Es mi gran inquietud buscar una secundaria que tenga precisamente el sistema bilingüe para ella, o vaya, si no lo tiene al 100%, que tenga un apoyo, aunque sea. Me dicen a ciencia muy vaga que es la Emilia Obeso. Mi pregunta es, ¿sí será Perdón, soy mamá también de un muchacho sordo. Está en segundo año en la Facultad de Educación Física de la UAM. Y también estuve a punto de meterlo en Emilio Obeso, porque en ese entonces, cuando estaba en la secundaria, era la única secundaria que tenía maestros de apoyo sensibilizados y que ya tenían experiencia trabajando con ellos, pero no tienen un intérprete. Ahora, voy a agarrar el micrófono y ya no me van a quitar. Una pregunta, ¿tu hija maneja señas? Sí. ¿Usted conoce el lenguaje de señas?
Mi hijo no manejaba señas, mi hijo se realizó de niño y no encontramos cuando niño ningún lugar que nos enseñara señas, ¿no? Yo aprendí señas básicas para enseñarlo a leer, para enseñarlo a escribir, pero no hubo quien me enseñara a mí en la lengua de señas. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de los papás que tienen hijos sordos, que su único lenguaje, su único idioma es el lenguaje de señas, los papás no sepamos señas. Entonces, ustedes están hablando de su experiencia con lo educativo, pero me gustó mucho que dijeran que tenemos que, primero que nada, establecer que son una cultura. Nada más que ellos, por la experiencia que yo tengo con mi hijo, voy a hablar por lo que yo he vivido y lo que yo conozco, desconocen muchísimas cosas y no se dejan ayudar. Tienen mucha desconfianza. Es muy difícil entrar a su mundo, ¿verdad, Mayra? Entonces, poder ellos establecer lo que es la cultura de ellos va a ser un mega trabajo, y qué bueno que ya está sembrada la semilla aquí en ustedes, en la ENES, porque sí se tiene que hablar de una cultura. Nada más que antier yo daba este ejemplo. Yo cuando voy a un pueblo, que yo soy nueva en ese pueblo, yo llego a ese pueblo y me encuentro con una cultura que no es la mía. Me encuentro con una comida que no es la que yo como. Y me encuentro con tradiciones que no son las mías. Si yo llego a esa comunidad, no voy a llegar y voy a decir, no, a mí me hacen la comida que yo como, si no, no como. Yo me tengo que comer su comida, tengo que practicar o cuando menos conocer para ver si me gustan sus costumbres, y tengo que convivir con las costumbres de esa cultura. No voy a llegar a cambiarla. En el caso de los sordos, nos guste o no nos guste, son minorías y viven en medio de los oyentes. Entonces es muy difícil que nosotros los oyentes nos adaptemos a su cultura. Tienen ellos que, primero que nada, dar apertura para que las personas oyentes puedan entrar a su mundo y conocerlo. Si no hay quien nos enseñe lengua de señas a los papás de los sordos, ¿cómo quieren que haya intérpretes? ¿Cómo quieren que haya personas que los ayuden si no hay quien nos enseñe? Quiero que sepan que yo me pasé 2 años buscando quien me apoyara con mi hijo y estuve parada esperando el camión 2 años afuera de la Asociación de Sordos, donde conocí a Alejandro, y no sabía que ahí estaba la Asociación de Sordos. 2 años parada afuera, llegaban y se paraban por un lado de mí los sordos, pero como yo andaba todo el tiempo corriendo, llevando, trayendo hijos, no me fijaba que ellos hablaban con señas. Hasta que me enteré que ahí donde esperaba yo el camión todos los días a las 6 de la tarde, ahí era la Asociación de Sordos. Cuando ya logré entrar, desafortunadamente mi hijo tenía 4 años y la Asociación de Sordos nada más era para adolescentes, porque no era una escuela, era como una especie de club, y nada más aceptaban de 15 años para arriba. Mi hijo tenía 4 años. Entonces Francisco no tuvo cabida ahí. Ellos manejaban señas y Francisco tenía 4 años. Siempre estuvimos desfasados en tiempo para no alcanzar a llegar a los lugares. Cuando ya se abrió en Aguaruto, que ya se abrió una escuela donde ya se trabajaba con sordos, Francisco ya estaba muy avanzado acá en las escuelas regulares. Y Francisco apenas tiene 1 año y medio aprendiendo señas, a pesar que es sordo profundo. Falta mucho que hacer. Eso me gustó mucho de empezar a establecer, primero establecer la cultura del sordo y conocerla. Pero cada uno de ellos es un mundo diferente y hay que aprender de todos.
antes de darles una nueva pregunta, una nueva aportación, díganme aquí, ¿quiénes somos iguales? Todos somos iguales. Somos diferentes. En iguales derechos. Tenemos los mismos derechos constitucionales. Ahí es donde la educación bilingüe hemos avanzado. Las personas sordas tienen el derecho a una instrucción en su lengua. Ese es el avance legal que existe. A nosotros, los que estamos aquí, los que no vinieron, los que están afuera formándose como maestros, nos toca hacer valer esa ley. Si realmente nos interesan las personas sordas, como escuela, tiene retos de egresar jóvenes cada vez más preparados y, ¿por qué no?, con capacidad de interpretar en lengua de señas mexicana todo lo que los libros digan, porque el chico sordo tiene ese derecho. Otra cuestión, ¿qué chico de la educación básica no pasa de grado sin tener toda la competencia curricular del grado escolar en el que está? No es un problema de los sordos, es un problema de la educación básica. No solamente debieran de reprobar algunos sordos, podrían reprobar muchos chicos de primero, o de segundo, o de tercero, de cualquier grado escolar, no porque sea sordo, sino porque no alcanzan los contenidos curriculares que deben de alcanzar por grado escolar. Es un problema de la educación básica y, por lo tanto, no se le debe de condenar a la persona con discapacidad a ser los únicos que se reprueben. Si ya no se van a reprobar y van a estar pasando por grado escolar por cuestiones de edad, por cuestiones de derecho o por cuestiones de organización de la educación básica, se debe de ejercer el mismo derecho para las personas con discapacidad, sea la que sea. Y a corto, desde pensar en la cultura del sordo, la persona sorda a nivel nacional e internacional están pugnando porque no se les llame persona con discapacidad, porque ser sordo no es una discapacidad vista desde la mirada de que tienen capacidad para formarse como personas, como cualquier otra persona, a ser responsables con cualquier profesión que fueran formados. Por ello, a nivel internacional se está pugnando porque se quite del catálogo de personas con discapacidad. Imaginen entonces hasta dónde podremos llegar si pensamos de otra mirada, con otra mirada. Buenas tardes, mi nombre es profesora Marta Isabel Casillas Rubio y trabajo en la telesecundaria. Yo no vengo aquí a buscar la doble moral o a sacar culpables, nada por el estilo. Nada más quiero decirles que el problema que tienen ellos fácilmente, desde mi punto de vista, se podría solucionar si desde nuestras casas a nuestros hijos le enseñamos valores. Le voy a explicar por qué. Yo no soy sordomuda y soy maestra. A mí me llegó una alumna sorda que no está oralizada, ni sabe leer, ni sabe escribir. Entonces, ¿qué pasó? Mi formación que me dieron mis padres del valor al respeto, a la no discriminación, me hizo a mí sentirme mal porque estaba en mi aula y yo no entendía absolutamente nada. No sabía cómo comunicarme con ella. Tuve la necesidad de venir aquí a pedir apoyo. Afortunadamente la maestra Cookies y la aula de medios me han apoyado a aprender la lengua de señas. Mi alumna ya no viene, no quiso venir. Sin embargo, yo sigo viniendo por ella. ¿Qué le trato de decir? Que ustedes desde su casa a sus hijos le enseñen valores. Así les va a tocar una maestra que se sienta mal y aunque no haya estudiado lengua de señas de chicas, ahí se preocupe por su alumno, por el ser humano. ¿Sí? Entonces, y nomás quiero decirle a la ama que venir a la escuela en mi caso no me fue suficiente. Ni creo ustedes que sus hijos sea suficiente con venir al aula de medios. Tienen que ponerse a investigar a algo externo, en internet. Hay que estudiar todos los días. Que ustedes estudien para que ustedes mismos sean los, ¿cómo se llaman? Los intérpretes. O sea, no le vamos a dejar toda la carga a ellos. ¿Qué hice yo? A buscarle al internet. Página Aulex, página lengua de señas donde encontré a él, a Alex. Escuchar música, he visto como 500 videos. Nada más para poder comunicarme con mi alumno. Entonces yo les pido por favor que desde su casa ahorita, que tienen el problema, trabajen con sus hijos en valores, para que se preocupen, no nomás por niños sordos,
o mudos o discapacitados, sino por todos los seres humanos que no son ellos mismos. Palabras. Te voy a hacer una pregunta por parte de una madre. Intérprete de la madre. Tiene mucha razón, no sé si es padre de familia él, cuando dice que los niños en primaria van cursando sin desarrollar las competencias necesarias de los contenidos básicos, la lectoescritura, que es lo que más se les dificulta a ellos, ¿verdad? Entonces, los niños, sí es cierto, van pasando de año a año sin acceder a lo que es la lectoescritura o al español escrito, en este caso para ellos los sordos. Estos niños, por esas condiciones que tú dices, que ya sabes que le quedan 2 años para ser excluidos 2 ciclos, por situaciones de la edad, los niños van pasando. Y cuando se enfrentan que van a entrar a una secundaria, pues tampoco la secundaria les brinda los medios necesarios para que estos alumnos desarrollen esos aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿qué tú como especialista le sugieres a una madre de familia que su hija está en secundaria ahorita, que no tiene quien la esté apoyando y la niña ya está desmotivada? Porque dice pues que estar en un contexto, ella no sabe nada que dicen los maestros, ella no aprende nada, ella no entiende nada y quiere abandonar la secundaria. ¿Qué le sugieres o qué aconsejas a esta madre de familia? Fíjense que estaba recordando con tu charla, estaba recordando muchas caritas de chicos sordos que cuando empezábamos el aula Caminos, empezaban a llegar personas sordas, amigos, amigas, fuimos pasando la voz que queríamos hacer ese proyecto y fue una labor de encontrarnos personas de mucho tiempo atrás que no nos veíamos, caras de niños que ya no eran niños, que ahora eran jóvenes, caras de jóvenes que ahora ya no eran niños ni jóvenes, que eran adultos y que por una condición u otra estaban en las mismas circunstancias. Habían egresado del sistema de educación básica sin saber leer y escribir, sin oralizarse y sin saber señas. En realidad, desmotivados, querían estar nada más en su cuarto, enojados con su mamá y con su papá y con cientos de maestros que tuvieron a lo largo de la vida y que no sabían incluso leer recetas para cocinar la sopa de fideo, que fue la primera receta que vimos, la pizza y la sopa de fideo, cómo se elaboraba, y teníamos que leer instrucciones, cómo se cocinaba la sopa de fideo, cómo se cocinaba la pizza. Y recuerdo que los dejé con ese problema, que yo no les iba a ayudar a leer y yo necesitaba que eso se pasara a acciones. Y recuerdo que hasta fuimos a una pizzería y ahí les explicaban cómo se hace todo y volvimos y a pasarlo ahora sí a textos, no solamente a acciones sino a textos escritos. Cuando los chicos sordos se encuentran a sí mismos con estas condiciones, se dan cuenta que no son la única persona que vive esto. Se dan cuenta de que así como él se siente desmotivado, triste, enojado, con pocas ganas de ver personas, de ver textos, de seguir estudiando, tendrán que entonces emprender marchas por sí mismos. A eso me refería hace un momento cuando digo que ellos tienen que empezar a creérsela, que ellos pueden salir de esa condición y que mucha de la respuesta educativa está en empezarse a ser más autónomos, que la mamá y el papá dejen de jalonearlos para traerlos, ya sea a la primaria, a la secundaria o a la prepa, que por ellos mismos empiecen a tener interés de que pueden aprender más de una palabra escrita, de que pueden aprender a leer más de una frase, de que pueden subrayar los textos en amarillo como lo hacen sus compañeros y pasar esa información y comprenderla,
Algunos textos hablan sobre el acceso al léxico. Así se llama en internet, lo pueden buscar. El acceso al léxico significa, para la persona sorda, significa emprender una nueva marcha de sus potencialidades. Es decir, sé que no sé leer y escribir como él, el que está a un lado de mí, pero sé que puedo llegar a aprender como él lee y como él escribe. Pero ¿qué tengo que hacer? Entonces empiezan a descubrir que hay rutas para empezar a leer y escribir a la edad que fuere. Yo les aseguro que los que estamos aquí sentados, aunque creemos que sabemos leer y escribir, no sabemos tanto ni leer ni escribir. Un día me costó mucho haber dicho esa frase en un grupo de alumnos de aquí de la escuela, porque pensaron que yo les decía que ellos no sabían tampoco leer y escribir. Se los estaba diciendo porque querían sacar a una chica sorda. Esa chica sorda murió, murió por condición médica. Querían expulsarla de la escuela porque no sabía leer y escribir como sabía leer y escribir sus propios compañeros. Ni sus propios compañeros podían ponerse en el lugar de ella. Entonces me costó mucho poderles transmitir esa idea. Está bien que esta chica se vaya de la ENES porque no sabe leer y escribir como ustedes saben leer y escribir. Pero entonces que también se vayan de la ENES todos los que escriben feo, con errores de ortografía, que no comprenden los textos, que entregan textos nomás copiados del internet sin leer y sin saber qué dicen, y que salen reprobados en las pruebas o en las baterías de lectura. Y se me enojaron, en ese momento se me enojaron, pero sigo pensando de la misma manera. Todos los que estamos aquí somos capaces de mejorar nuestra capacidad de leer y de escribir. Y a los chicos sordos, la única palabra que el papá, la mamá y el maestro no le podemos decir es no puedes. Es la única frase o palabra, como ustedes les gusten decir, el no puedes. Jamás. Cuando yo en el aula Caminos, que ya no estoy ahí, pero estuve y fui de los que iniciamos ahí, cuando yo llegué a hacer un gesto, si yo hubiese llegado a hacer un gesto así, jamás me hubieran vuelto a abrazar y a besar como me besan y me abrazan todavía los premios. El hacer un gesto nomás así significa no puedes, qué mal te salió, así no se escribe, bórralo, vuélvelo a escribir. A los chicos no se les dice eso. Nada negativo. Se les festeja, qué bien lo hiciste, aunque le falten 3, 4 letras a una sola palabra. Así es. Abajo ustedes le pueden poner o en otro espacio. Si está poniendo plátano y pone P-A-O-N, nada más. En otro contexto pongan la palabra completa, pero nunca le digan a un sordo, no está bien, no puedes. Es lo peor que le podemos decir, y no con frase, hasta con un gesto, con hacerle moverle la cabeza y decirle, o borrarles con coraje. Eso también es decirle, no puedes, no sabes, qué tonto eres, que eso jamás se debe decir. Y lo que sí podemos, por supuesto, que lean y escriban lo más que puedan. ¿A poco ustedes no leen y escriben todos los días? ¿Y pueden leer y escribir mejor cada día? Los chicos sordos también. Si ahorita leen y escriben 1, 2, 3, 5, 10 palabras, 100, mañana, pasado mañana, el próximo año pueden leer más y escribir más. ¿Qué tenemos que hacer? Que crean que pueden, que crean que son capaces de hacerlo. Chicos ya grandes en la licenciatura tienen problemas para leer y escribir textos como lo hacen sus compañeros que se están formando como licenciados en educación especial, pero lo hacen, escriben. Quizás no escriban como escriben los demás, pero escriben, y eso lo pueden mejorar. Y cada vez que sigan escribiendo van a ir viendo qué letras les faltaron, qué palabras les faltaban, qué enlaces no estaban, pero que lo pueden poner. ¿Saben? Bueno, pues yo pedí tantito la palabra porque creo que es una buena oportunidad para agregar algo. Ya vimos el punto de vista del lado del docente, ya vimos el punto de vista del lado del padre de familia y las dificultades que han enfrentado,
pero a mí me gustaría agregar algo como alumno, lo que nosotros como alumnos vemos. No es exigencia, sé que aquí está el director y algunas autoridades, ¿no? Pero sí quisiera que pudieran escucharlo de parte de los alumnos. Nosotros sabemos que como maestros en educación especial nos estamos especializando en el área de auditiva y lenguaje. Y quisiera agregar un poco más de lo que comentó usted y lo que comentó el maestro Alejandro. Nosotros como maestros, ahorita que estamos a punto de pasar a sexto semestre, nuestra inquietud es de que sabemos comunicarnos con un niño sordo, sabemos comunicarnos con una persona sorda, pero no sabemos todo, o sea, lo que vamos a necesitar, las herramientas necesarias para ir a enseñar. Entonces estamos como nerviosos, estamos un poco inquietos en decir, ¿cómo yo, maestro de educación especial, le voy a enseñar a leer, le voy a enseñar a escribir a el sordo si yo todavía no he aprendido del todo? Entonces, platicando entre nosotros, comentamos que así como lo comentaba ahorita que estaba exponiendo, usted comentó de que salimos preparados para manejar la currícula. Entonces, lo dijo, así como sabemos manejar la currícula, sabemos manejar las discapacidades. A mí en lo personal, es un comentario, es una sugerencia, a nosotros nos gustaría que pudiéramos agregar un poco más de horas, o bueno, más horas a especializarnos para aprender más señas, para no tan solo poder comunicarnos, sino saber cómo enseñar, porque si nos ponemos a pensar y si nos inquieta el hecho de saber si vamos a presentar el examen, lo vamos a hacer, pero saliendo de aquí, como lo comentaba, ya saliendo de aquí es todo lo que vamos a aprender. Entonces, a mí me gustaría, tal vez en mi generación ya no podamos hacer mucho, ¿no? Pero por las generaciones que vienen y preparar a buenos docentes de educación especial, que se pueda hacer un extra, o no sé de qué manera, pero sí salir mucho mejor preparados en lengua de señas, para lo que vayamos a hacer, hacerlo de calidad. Gracias. Bien, pues ahí está la petición, la voz. Hoy, de manera especial, pues hubo mucha participación. El café es de 5 a 6 y somos lo más religiosos. Empezamos a tiempo y queremos terminar a tiempo. Parece que estamos creciendo. Nos agrada, creciendo en número y creciendo también en participación, porque al principio la gente como que no se animaba, y hoy creo que este tema, la pasión con la que la maestra Irene nos compartió su experiencia, motiva y motivó a los que estamos aquí como asistentes. Yo también me quedé con ganas de decir cosas, y yo creo que más de 2 o 3 manos están por ahí pendientes. Pienso que puede haber una segunda versión de este encuentro, y quisiéramos pues cerrar diciéndoles que el próximo mes de febrero cumplimos 1 año de los cafés filosóficos, y entonces esto obviamente tiene que crecer. Vamos a estar en otro espacio mucho más grande, y deseamos que haya más gente que sea invitada por todos los que estamos aquí ahora, y podamos compartir pues de otra forma en el marco del festejo del 31 aniversario de nuestra institución. Así que los invitamos a mantenernos en comunicación. La maestra seguramente podrá compartir con ustedes a través de todos los medios electrónicos disponibles que ella cuenta y que contamos aquí en la institución también, las cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter y todo lo que tenemos disponible. La página de internet está publicando cosas, seguramente vamos a publicar más sobre este tema, y la invito a la maestra que nos comparta un poco más también con toda la comunidad. Y bien, quiero ceder la voz al maestro Jorge Mario para que haga pues la entrega formal del reconocimiento. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por su participación. Sé que hay mucho interés por continuar con esta charla, hay muchas preguntas pendientes, participación de parte de ustedes, y sobre todo me llama la atención que los padres de familia estén cuestionando, preguntando y participando sobre las posibilidades de éxito de sus hijos, ¿no? De los estudiantes. ¿Qué podemos decir? Me agrada que estén también con esa preocupación, con ese interés, pero que sigan creciendo para que sigan aprendiendo. Nosotros estamos a la mejor posibilidad y disponibilidad de seguirlos apoyando. Vamos a ver de qué manera. En el séptimo semestre hay mucho trabajo que hacer, pero vamos a tratar de buscar más espacio para más horas de enseñanza de lengua de señas. Claro, si lo piden, lo hacemos, siempre y cuando ustedes también respondan con esa respondan
de manera pues responsable, valga la redundancia, comprometida. Las maestras que ustedes ven al frente, la maestra Irene Avitia, la maestra Cookies, la maestra Lorena, la maestra Leti, la compañera Araceli, que también están en apoyo, los maestros que están en su aula, Alex y Merlet, todos ellos son alumnos de la escuela, fueron alumnos de la escuela, están con nosotros trabajando, y cuando ellos estudiaron, no había este tipo de posibilidad, no había enseñanza de lengua de señas, nadie los preparó, fue preocupación personal. Ellos en sus ratos libres, en sus trabajos, allá fue donde aprendieron, precisamente como la compañera que dijo, tengo niños especiales, tengo niños sordos, ¿qué tengo que hacer? Pues aprender la lengua de señas, y como la escuela no se las daba, buscaron ellos cómo aprenderla, y como dice Irene, no a la perfección, quizás les falta mucho, ¿sí? Porque acuérdense que también tienen que certificarse el maestro de lengua de señas. Es como pasar un examen de grado también, que tienen que prepararse para ellos, para que puedan ser intérpretes a nivel nacional, internacional. Ya ven el intérprete que les cantó allá al Papa y todo eso, no el intérprete, decía puras mentiras. Y a nivel internacional, sí, salió que eran falso todo lo que estaba haciendo como intérprete, y después dijo pues que tuvo una locura emocional y pues se presentó y hicieron caso. Entonces no se trata de eso, ustedes sí saben, conocen, manejan, simplemente hay que perfeccionarlo, ¿no? Y sí vamos a tratar. La escuela hace un esfuerzo, como dice la compañera, porque no viene en la currícula la enseñanza de lengua de señas, es un taller adicional. Dice el documento, todo el alumno que egrese del área auditiva del lenguaje tiene que aprender lengua de señas. Todo el alumno que egrese de ciego, de ceguera y discapacidad visual, tiene que aprender braille. Pero no que se lo dé la escuela, tiene que aprenderlo por fuera, tiene que ir a buscar y pagar. Sin embargo, nosotros con ese pequeño esfuerzo, pues 4 horas, 2 horas, 3 horas, vamos trabajando. Antes eran un semestre, ahora ya lo instituimos desde el primer semestre hasta octavo semestre, ¿no? Que vayan trabajando. Vamos poco a poco, ¿no? Apoyando poco a poco. Y como dice la compañera, si tengo alumnos sordos en un grupo escolar, ¿qué tengo que hacer como administración? Pues pongo un maestro de lengua de señas para que sea el voz, el portavoz, precisamente, pero también con recursos, no de la escuela, son de lo que ustedes mismos apoyan con sus inscripciones, ¿no? De ahí pagamos todo. O sea, les repito, seguimos trabajando, seguimos trayendo, pero esas propuestas de ustedes, háganlas llegar, escríbanlas, o preséntenlas aquí a la maestra Lupita, la directora de docencia, preséntense a la maestra Irene de investigación, al maestro Víctor, que es de difusión de extensión educativa, a la maestra Cookie, que es maestra de lengua aquí también, a quien sea lo pueden presentar, ellos me la van a llegar a mí directamente, y la estudiamos y vamos viendo cómo los podemos apoyar a todos, ¿no? A todos. Y también agradezco al doctor Salazar, porque también nos apoya con la atención de los niños con atención en auditiva, lenguaje, motriz, visual e intelectual, ¿no? Sobre todo en este caso auditiva. Pues le agradecemos a la maestra Irene Rodríguez Avitia por haber participado con el tema los retos de la educación bilingüe para personas sordas en este primer café filosófico del 2016, y a todos ustedes por su participación. Muchísimas gracias. Y aquí tienen. Sí, como siempre, un agradecimiento especial a la maestra Cookies, quien nos acompaña de manera regular haciendo esta interpretación para la comunidad. Les agradecemos su tiempo y recuerden que nos vemos el próximo mes, un año de Café Filosófico, jueves 11 de febrero. Vamos a crecer, probablemente estemos en la explanada. Y el tema, bueno, lo sabrán pronto. Si alguien de ustedes también quiere sugerir algún tema, por favor no duden en hacerlo llegar. Que tengan muy buena tarde. Recuerden que para la próxima pueden traer